Estamos de nuevo en Ventana Agroecológica, una mirada desde el archipiélago, en este episodio número 33, en donde traemos un tema relacionado con un evento que se realizó hace poco tiempo de Maela. Nos encontramos como siempre con Susana y Guido. Susana, ¿qué tal se encuentra ahora? Hoy muy bien, saludos a los que nos están escuchando el día de hoy. Aquí de nuevo con Patricio, con Guido, nuevamente encantada de poder acompañar este capítulo 33, un número muy significativo. Así que pues gusto y esperamos que este capítulo también les guste, igual que todos los demás que nos han dicho por ahí en las redes que les han encantado. Gracias. Sí. Y bueno, saludar, muy buenas tardes, un saludo a todos a quienes nos están siguiendo, escuchando por redes, por radio, así es que un fuerte abrazo desde el archipiélago de Calbuco. Estamos transmitiendo hacia el mundo, hacia el cosmos también, y muy contento nuevamente de estar una jornada más, un capítulo más, el número 33, para algunos un número bien especial. Tienen una suerte de afinidad con ese número, muchos en algunos grupos ahí de control, pero generalmente estamos en este proceso tomando paso a paso, día a día, este tránsito agroecológico, este tránsito por el territorio, así que muy contento por compartir estos procesos. Bien, tal vez quieren conversar algo también de los últimos episodios. En la última ocasión hablamos sobre el agua, ¿cierto? Habíamos estado conversando sobre ese tema y fue bien interesante entender igual cómo hoy día tenemos un problema relacionado al agua y que al mismo tiempo tenemos un lugar tan lluvioso, al mismo tiempo que Chile, o en realidad el resto del planeta, se coloca el agua como un bien tan estratégico. No sé si se estuvieron reflexionando durante la semana sobre ese punto. Claro, se estuvo comentando un poco. Yo creo que, como tú dices, o sea, yo creo que para la mayoría del mundo campesino, tener el agua de lluvia es una bendición siempre, porque nos permite no tener que hacer un riego, que a veces, digamos, cuando tienes algún cultivo que requiere vida constante, entonces necesita agua. Igual que todos nosotros que necesitamos tomar agua todos los días, las plantitas también requieren agua. Entonces, el hecho de llegar a estas temporadas en las que tenemos lluvia constante, pues es una bendición, ¿no? No tenemos que regar y la planta está feliz, está recibiendo el agua de lluvia. Pero también en algunos otros sitios se puede convertir a lo mejor en el exceso de agua se puede convertir en algún problema, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en la zona caribeña o en lo que es Centroamérica, al menos en este continente, pasa mucho países como Costa Rica, que puede llover hasta 6.000 milímetros anuales, pues ya es un exceso tener tanta agua, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el estudio, bueno, cuando uno está en la universidad, normalmente está estudiando el riego. Cuando estudiamos agronomía, estudiamos riego. Pero en Centroamérica se estudia riego y drenaje. O sea, en qué situaciones y cómo hacer drenaje para las plantas. En realidad, ya cuando tienen exceso de agua requieren de drenaje, no solamente de lo que es el riego, ¿no? Pero también en sitios donde puede haber de repente alguna catástrofe que puede generarse por, no sé, por lluvias torrenciales, pero también muchas veces nosotros culpamos a lo que es el clima, pero generalmente hay muchas ciudades que se establecen en las cuencas, en los cauces de los ríos, en lo que algún momento fue, digamos, un sitio por donde corría un río, y como dejó de correr, pues todo el mundo empezó a establecerse en esas laderas, orillas, en las partes bajas de las cuencas,
y cuando de nuevo vuelve a suceder alguna lluvia torrencial que pueden pasar muchos años de que no suceda, el agua, como siempre decían mis profesores, el agua tiene memoria. Entonces regresa a esos sitios, a esos cauces y pues bueno, claro que se convierte en una catástrofe porque antes no había casas ahí, o sea, no había establecimientos, no había comunidades, ciudades, y pues bueno, se instalan en esos sitios o a veces se le ocurre al humano con esa gran pericia de pensar que puede construir un embalse en la parte alta de una cuenca, por ejemplo, teniendo una ciudad abajo. Entonces, eso también puede generar grandes problemas cuando no se planifican muy bien las construcciones de las ciudades. Entonces, por eso a veces puede ser como una bendición, como puede ser como una catástrofe para otros sitios, ¿no? O sea, lo pueden ver de esa manera. Entonces, un poco como reflexionando en esta semana, pues fue un poco, al menos comentado ese punto. Guido, ¿qué dices? Sí, bueno, un poquito mencionar esto de que comentaba Susana, de generalmente uno acostumbra a ver eh, en las grandes urbes, tanto en Santiago como en otras ciudades, cómo por esa falta de espacio o de lugar para construir, la gente construye casi en los lechos de los ríos, que ya no corre agua, por tanto la gente piensa de que no, ya no va a pasar más agua por ahí. Pero hay eventos cada cierto tiempo en que el agua recupera esa memoria, como comentabas por ahí, Susana, y vuelve a su cauce normal el río. Comentábamos en el programa pasado que generalmente en la zona frutícola del país, donde se hace bastante uso de la extracción de agua de los ríos, de los cauces, que se drenan los ríos, o sea, se llenan de mangueras para extraer el agua del río. Han pasado eventos como en Petorca, por ejemplo, en la zona central, ahí el río vuelve a correr después de una lluvia una vez al año, pero al otro día o al día siguiente ya no, el río deja de correr porque fue drenado. Bueno, Fue conducido su agua hacia las piscinas donde está el aseguramiento del riego para los paltos, para la fruta, para la uva. Entonces, generalmente, como si le cerraran la llave al río. claro, es como que le cerran la llave al río y se captura el agua arriba. Entonces, nuevamente las comunidades que están más abajo no reciben esa agua. Entonces, un poquito traer ese escenario, pero también algo viene de cierta manera cuando hablamos de, de los derechos de agua, hablamos del saneamiento. Y por ahí uno de estos famosos ODS que tanto promueven los aparatos de control, llámese la ONU o todos los aparatos gubernamentales, uno de los ODS es eh, em, El saneamiento. el saneamiento del agua. Y para cualquier persona de que observa saneamiento de agua, eso es eh, privatización de agua, saneamiento. Claro. Aquí en el país, hablar de saneamiento es otorgar mm, Derechos de- privados. claramente derecho privado. Entonces, es pasarlo a escritura esos derechos y transferirlo. Entonces, existe en Chile como un tremendo negocio que es el mercado del agua, administrado y observado y tutelado por los, los estamentos públicos. Entonces, es como ese instrumento. Claro. Más adelante vamos a tener un tercer capítulo Vamos a volver a hablar del agua, sí. del agua, que es lo que nos convoca siempre, pero hoy día tenemos un programa especial de estas acciones agroecológicas en el continente.
Súper. Patricio. Yo sobre el agua, como delinear algo que igual no me gustaría dejar sin mencionar, que fue producto de los incendios que el verano pasado en la quinta región acontecían. Y bueno, en la televisión era todo el día la información y claro, era como... no se entregaba como una información clara acerca de las causas de los incendios. En realidad como que se asumía que habían causas externas o cambio climático o que siempre es así, tal, o que, bueno. Entonces me puse como a hacerme ciertas preguntas y empezar a investigar un poquito ahí por internet la pregunta era si acaso la deforestación podía estar generando que hubiese menos agua y que esa agua que se retienen en los bosques sería o no una defensa natural ante los incendios. Esa es como la pregunta, porque hay toda una teoría que habla hoy día de que el gran problema del agua radica en que no hay una capacidad de retener el agua y que el agua corre rápidamente hacia el océano y eso genera mayor erosión y que genera, bueno, y que va profundizando los problemas y cada vez se espera que haya más incendios. Bueno, entonces me puse a hacer esa investigación y claramente al principio como que no se te va a dar la información tan claramente. Queremos creer que el cambio climático es el problema, pero sin embargo la deforestación para urbanización, para pastoreo, para solamente venta, etcétera, genera que, bueno, como decías tú, como grande catástrofe, como decían ustedes, ¿cierto? Pero además los bosques se empiezan a secar y son más fáciles de quemar, pues sabemos que algo seco se quema muy rápido. Y generalmente, bueno, son zonas de bosque donde ya no hay una vegetación tan nativa, que es la que promueve la humedad, de cierta manera, la retención de agua. Bosques de monocultivo, que esos son los peligrosos porque no generan procesos de esa biodiversidad de microorganismos que promuevan la retención de agua. Entonces eso igual es clave en lo que son los bosques, específicamente en esta zona donde comúnmente hay incendios y son que está directamente vinculado con bosques de monocultivo. Sí, bueno, hasta ahí nomás yo voy a hablar para que vayamos Listo. a la pausa y vamos a partir claramente y para introducir el tema de hoy con algo que se llama Maela, así se llama el tema y lo traen nuestros amigos de Cubanos en la Red. Y a la vuelta vamos a conversar sobre la Asamblea Regional Andina recién terminada. Así que nos vemos a la vuelta. Movimiento agroecológico latinoamericano, Maela, Maela. Que une a los guajiros, Maela, Maela, América conmigo, Maela, Maela, pa' integrar carne y trigo, Maela, Maela, pa' todos los campesinos, Maela, Maela, más de 20 países de América Latina tratando de rescatar la cultura ancestral con fincas integrales, cultivos y animales, con la lombricultura y la biodiversidad, uniendo a los latinos. Maela, Maela, yo me siento un guajiro. Maela, Maela, mi sombrero es testigo. Maela, Maela, que ya cogí un camino. Maela, Maela, somos ya 150 miembros. En América Latina un movimiento serio. La equidad de género es un baluarte. Nación agroecológica, una constante. Armonía con natura, una verdad. Soberanía alimentaria. Cultivos asociados, biodiversidad. Permacultura en vivo. Maela, Maela, apa me dio el camino. Maela, Maela, en mi tejado cuido. Maela, Maela, conejo y cebollino. Maela, Maela, Yo, mucho cuidadito con la emoción. Bailar cualquiera tiene su misión. Rescatar lo mejor
acaricia el agua desde la Isla Verde, un homenaje a la Pachamama. Porque en mi tierra, con los aborígenes de América, en mi tierra, su legado conservar. En mi tierra, integrando todo el sistema. En mi tierra, cubanos en la repa, que sepa usted. Y eso fue Cubanos en la Red con el tema Maela. Que Buen tema, buen tema, muy buen tema. sí. Podría ser de como ringtone de celular. Está convocado a ser de los ringtones de Latinoamérica, sí, sí, es del más usado. Claro. Un tema que habla de esta organización de la cual Susana, me gustaría que tú nos introdujeras qué es Maela, ¿cierto? Y ahí con Guido puedan contarnos lo último de lo último. Lo último de lo último. Bueno, en algún otro momento ya hemos hablado de lo que es Maela, pero vamos a recordar que Maela es el movimiento agroecológico latinoamericano y del Caribe. Esto quiere decir que hay países de todo el continente y también del Caribe continental americano que se encuentran en este movimiento. Al día de hoy contamos con 18 países que están activamente trabajando en lo que es todo este movimiento, que trabajamos por la agroecología, que hablamos y vivimos todos estos temas de los que hemos venido comentando semana a semana. Y pues bueno, comentarles también que como Maela, para tener una mejor organización y coordinación, hemos dividido el continente en 4 regiones. Entonces tenemos la región, digamos, la región Mesoamérica, el Caribe, Andina y Cono Sur. Son 4 regiones y bueno, ahí en cada región pues se organizan todos los países que corresponden a esa área, ¿no? A esa zona. Entonces, este año tuvimos las asambleas regionales. Generalmente tenemos la posibilidad de reunirnos en uno de los países de cada región, donde todos los representantes, generalmente 1 o 2 personas de cada país o más, si es posible, nos reunimos en lo que es nuestras regiones para hablar de lo que acontece en cada una de nuestras regiones con todos estos temas agroecológicos que tienen que ver con lo que hemos venido hablando, el agua, la tierra, la defensa de la semilla y la cantidad de agroquímicos que nos tiran nuestros vecinos cuando están produciendo, cuando nosotros tratamos de producir más sano. Bueno, pues todos estos temas de los que hemos venido comentando en estos capítulos, pues bueno, hablamos de todo ello y también nos organizamos un poco como para hacer algunas actividades y acciones a nivel regional, ¿no? Entonces, este año se celebraron las 4 asambleas regionales y pues bueno, ahora le tocó a Guido le ha tocado ir a 3 de las asambleas de región, porque también a veces somos invitados a algunas otras regiones. Y pues bueno, en esta ocasión Guido, que es el representante nacional de Maela aquí en Chile, también es el representante regional en la región andina y también, Cono Sur, y también es ahora representante a nivel continental. Entonces, digamos, puede tener todas esas representaciones y el hecho de estar en la continental pues le permite hacer algunos aportes directos a todo lo que son, a todas las regiones. Entonces, este año le ha tocado hacer esos viajes para poder llevar la bandera de Maela siempre a todos estos sitios y hablar de agroecología y de las temáticas de las que venimos hablando casi siempre aquí en esta radio. Así que Guido, cuéntanos un poquito sobre cómo estuvo la última asamblea ¿cuáles fueron tus impresiones al final en la asamblea de Andina que se hizo este año en Bolivia? En Bolivia. En Cochabamba, Bolivia. En Bolivia. Bueno, un poco ha sido esto del poder encontrarnos, del poder ir
descubriendo también los territorios y poder colaborar en los procesos de, de suma de iniciativa, de suma de propuestas al proceso que lleva adelante el movimiento agroecológico en región andina. Región andina le llamamos porque recoge 4 países. 4. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Chile también podría ser parte de región andina, pero está participando en región Cono Sur, que la compartimos con Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y es interesante estos procesos porque se dialoga y se comparten estrategias de procesos tanto locales como entre países. Y hablando un poquito de lo que fue Andina, de cierta forma se desarrolla el trabajo dentro del contexto local. Y esos contextos son tanto la mirada cultural que tienen las organizaciones o el mundo campesino en cada país, o en este caso en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y cómo ahí se viene desarrollando procesos bien profundos desde el punto de vista agroecológico. Agroecológico donde se mira todo el contexto social, alimentario, medioambiental, político, y de ahí que se compone todo el trabajo, de ahí se compone el trabajo de Maela y las líneas de acción. La agroecología, uno cuando se adentra en el mundo agroecológico te das cuenta que no es un huerto sin pesticidas o son prácticas en un huerto, van más allá de las prácticas en un huerto porque hay un proceso amplio en donde te das cuenta del proceso o la importancia política de que significa producir tu alimento, producir tu semilla, resguardar tu semilla, y que eso tiene una proyección y una responsabilidad de salvaguardar la salud humana, nuestra alimentación y el proceso hacia nuestras generaciones futuras. Entonces, lo que recoge la agroecología es recuperar esos valores alimentarios, esos valores sociales que tanto hemos venido comentando aquí en este espacio, y Maela tiene esa especialidad o esa particularidad de abordar todos estos procesos. Entonces, en Bolivia, se evidencia también lo que es la experiencia que se está llevando en Colombia, la experiencia de Ecuador, los problemas políticos también de que se están llevando, que involucra hacer agroecología, que es el contexto amplio, en poblaciones o territorios o sociedades en donde hay, digamos, inestabilidad, digamos. Política podría ser, pero una inestabilidad social, como es en el caso hoy día en Ecuador, en donde los compañeros ahí relataban sus procesos internos, en donde está muy complejo el proceso político ahí, ya que el Estado ha declarado casi como vivir en un proceso de gobierno militar, con toques de queda, con control del tránsito por las calles. Entonces Eso es en este momento lo que está sucediendo. eso es en este momento lo que está sucediendo en Ecuador. Entonces, un poquito cómo en esos espacios hacemos estrategias para desarrollar los procesos agroecológicos, que en el fondo es cómo nos colaboramos entre organizaciones o entre campesinos o entre organizaciones tanto de consumidores, tanto de productores. Bueno, y es súper importante, por ejemplo, este diálogo que se genera de conocer
de boca principal de la gente que viene de esos lugares que está viviendo este tipo de temáticas duras, digamos, por ejemplo, como lo que dices de Ecuador, o sea, se habla de esta política digamos, de tanta violencia que se instauró no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de que incluso, o sea, eso genera que mucha gente empiece a pensar también en lo que es migrar, o sea, salir de ahí porque no quiere vivir ese tipo de situaciones. Entonces, el compartir este tipo de vivencias en esas asambleas, en esas reuniones, pues genera todo este proceso de solidaridad y de también de conocer las estrategias que están haciendo para seguir produciendo comida, ¿no? Es Claro, como seguir viviendo, teniendo ese rol de ellos en el día a día, digamos. claro, y algo bien interesante que sucede, que participaron también organizaciones de consumidores en la Asamblea de Ecuador, organización de consumidores. Entonces, ¿cómo hacían la estrategia también entre mantener, digamos, ese contacto, ese trabajo mutuo y que exista esa relación y fortalecimiento de confianza ahí en esos escenarios? Ahora, también, por ejemplo, dentro también de todo un contexto social de que está viviendo Bolivia, este encuentro fue hace poquito, en el mes de noviembre, el encuentro de Asamblea del Movimiento Agroecológico de Región Andina, y también el poder experimentar este proceso cultural que también tienen las comunidades campesinas en Bolivia, que es también comprender de que en tan poco espacio, hicimos unas visitas a terreno, en tan poco espacio, tienen tanta eficiencia en el proceso de producir alimentos, tanto para su consumo como para vender los excedentes. Bueno, sería interesante que ahorita vamos a ir a pausa. Sí, sí. Vamos a ir a pausa. Después de esta pausa nos cuentes un poco más cómo es la vivencia de la gente en esa región a donde fuiste, ¿no? Ahí en Cochabamba. Muy bien. Cómo están viviendo ellos y cómo están produciendo, que es una experiencia bonita, ¿no? Una experiencia Poder conocer. interesante, sí. Y vamos a escuchar entonces El Revolucionario, interpretado por Antonio Aguilar y el Mariachi México de Pepe Villa. Gran tema ahí para animar el proceso. Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de caballería. Y si muere mi cuaco en combate, pues me sigo entre la infantería. Con mis 4 cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas. Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen 30-30. Si me toca morir en las filas, pues pa' qué de fijarme la vida. Mis saberes yo siempre los gasto con alguna de mis consentidas. ¡Que viva la revolución! ¡Ay, ya! Y hay chaparras si ves que me matan, tú te sigues en los cocolazos. No más no hagas mi tumba muy honda, pa' que yo siga oyendo balazos. Ya se empieza a escuchar la metralla y el clarín toca fuego granao. Ahora o nunca, muchachos, adentro, a acabar a estos hijos del diablo. Ya con esta me voy despidiendo, ya me voy de revolucionario. Si Dios quiere que vuelva, pues vuelvo.
si no rezan por mí un novenario. Estamos de vuelta. Eso fue El Revolucionario de Antonio Aguilar y el Mariachi México de Pepe Villa. Susana, no sé si quiere referirse tanto al tema o al asunto A de... las dos cosas. Yo creo que el tema en realidad es un tema bien emblemático que nos ayuda a hacer estos, no solamente el recuerdo de esos momentos de revolución, sino que en verdad nos mantenemos en ese, como en ese estado, ¿no? Cuando estamos hablando de estas asambleas, estas reuniones donde nos encontramos con gente súper luchadora que, que pues se encuentra en condiciones bien difíciles a veces de producción. O sea, estamos hablando de que a lo mejor un Ecuador que parece que tiene una guerra civil, nos encontramos con un Bolivia que vive al día también haciendo labores que puede soportar y vivir, también con problemas de combustible. Entiendo que está fuertemente el problema en Bolivia. Y pues bueno, los demás países, cada uno con una peculiaridad bastante dura, por eso que el revolucionario es un buen tema para continuar, ¿no, Guido? Sí, sin duda. Eso, la energía que entrega es el último tema del revolucionario es bien intensa, bien interesante, como que te da ganas de seguir adelante en el proceso. Otros en su tiempo, en revolución, entregaron la vida por sus valores, por sus principios, por tierra, por comida, por espacio para cultivar, por espacio para dar el sustento a familias. Entonces, hoy es como decir, esos valores y principios es como decir, bueno, hay que mantener ese espíritu de cultivar, de instar a los procesos tanto sociales como personales de las personas a que vuelvan y se recuperen esas ganas por cultivar la tierra, por poner las manos a la tierra y por dar ese sustento tan interesante. A muchos les pasa que cuando cosechan su primer cilantro o su primera lechuga o su primer grano de trigo, es tremendamente valioso porque es su energía que transmutan, que transforman ahí. Ahora, algo interesante de Bolivia es que las comunidades productoras mantienen como ese tiempo. Hay algo en que no ha pasado el tiempo. Y esa forma de ver la vida de que tiene el mundo campesino, y cuando te invitan a su espacio, a su lugar, te invitan a esa forma de vida. Un detalle interesante que llama la atención y que a mí me recordaba a mis abuelos, que era de que ellos dormían en los colchones, digamos, los colchones donde dormían, eran de paja y le llamaban las payasas. ¿Allá o acá? Acá, Ya. se lleva hace 70, 80, 100 años atrás, la industria de Róseno del colchón no llegaba por acá, no estaba en auge, Ya. sino que los colchones eran de paja. Y esta vez nos hicieron esa invitación a que nos quedemos en esa familia y O era sea, durmieron una noche en... una noche en la zona rural y la dueña de casa nos preparó, claro, a todos en una sala grande, éramos como algo de 10 varones, 10 hombres y ahí 10 colchones de paja. Durmieron como el niño Dios. Y los vimos como el niño Dios. En un Con pesebre de cuando paja. nuestros abuelos lo transmitían y uno decía, cuando eres chico, dormir en paja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es interesante diciendo que claro, que era más calentito y todo, y sí, era calentito, pero me lleva esa memoria de ese tiempo donde los abuelos hacían sus colchones y para Viviste tu experiencia. viví esa propia. experiencia en Bolivia y eso es muy llamativo porque en el fondo esa invitación a que a pesar de todos los procesos se metió en una cultura y que para ellos es cultural, no es un tema de que nos falta recursos, sino que es una cultura. Y eso es interesante porque si lo miras bien, la paja son fibras naturales de que en sí ayudan mucho
a lo que es el cuerpo en sí. Claro. Entonces, es bien llamativo. Ahora, con respecto a lo de la asamblea misma, lo que se trabajó era puntualmente cómo en estas áreas Los ejes. de los ejes, que es mercado solidario, semillas y biodiversidad, el trabajo de lo que es mujeres, jóvenes, cómo hacemos estrategia y cómo colaboramos para darle cabida y mayor empoderamiento a los procesos de nuestras organizaciones que ya están en el mercado o de organizaciones de jóvenes que están desarrollando los primeros conocimientos de cómo hacer defensa de semillas o el proceso político de la agroecología en sí. Bueno, o incluso que conozcan las situaciones de cada país en torno al tema de semillas, ¿no? Que, Claro. o sea, cada vez se comparte, pero no siempre va a las mismas personas. Cada vez que nos reunimos en estas asambleas, toca volver a darle como ese repase a cómo se está viviendo el tema de semillas en cada país, porque, o por el hecho de que vayan cambiando algunas cosas, también es súper importante que se conozca, ¿no? Que- Claro, o sea, después del contexto de cada país, de que se trabaja el contexto de cada país, en dónde están los problemas, dónde están las oportunidades, digamos, de lo que cada país está desarrollando con su problemática, porque en todos hay problemas, se empieza como a mirar esto de que señala en el fondo, de cómo esos contextos de cada país los sumamos, lo trabajamos y lo miramos, cómo nos proyectamos en eso, en cada área. Y eso es súper valioso, súper necesario, porque se proyecta mantener viva el proceso agroecológico como Maela en el continente, pero primero que nada en la región, porque en sí Maela no viene de un poder de jerarquía y que dice nosotros le damos las pautas para que cada región y país trabaje, sino que es cada organización, cada país, eh, eh, en donde cada área se está desenvolviendo de mejor forma, es la experiencia de que también se está compartiendo hacia afuera. Por ello que el proceso incluso de comunicación, de visibilización que hacemos aquí en Ventana Agroecológica, en cada encuentro se comparte, en cada encuentro se visibiliza, y de hecho lo comentábamos en la Asamblea de Andina. Entonces, igual se hace ese llamado a que ojalá en cada lugar, o sea, en cada país, exista un espacio donde se compartan estos procesos de nuestros países, para que no esperemos cada 2, 3 años una asamblea para conocer los contextos locales. Claro. Que al menos exista un espacio en donde se comparta, un espacio de comunicación o plataforma donde se comparta el contexto local, contexto nacional, y cómo se relaciona con los otros contextos internacionales. Entonces, ahí como Ventana Agroecológica vamos a compartir siempre esa experiencia e instar a que se desarrollen más estos procesos. Más ventanas agroecológicas. Más ventanas agroecológicas. Sí, este es como un tema bien interesante porque no todos los países han adoptado, por ejemplo, o sea, hay mucho en el tema de la comunicación, pero no todos han adoptado, por ejemplo, armarse de un programa y darle esa continuidad, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora con Ventana Agroecológica, que es un punto de partida, es una plataforma también para que otros compañeros de otros países puedan visualizar que se puede llegar a mucho también con el tema de comunicación en Maela. ¿Cómo es, Patricio? ¿Cómo es, Yo Patricio? lo veo que sí, pues, porque mantiene vivo el tema igual y se permea también de quienes no conocen ni la palabra ni el concepto agroecología y
Y al menos como una vez mencioné de los comentarios que he recibido sobre nuestro programa son de que el contenido es valioso, de que les interesa y que no está en ninguna otra parte. Así que como somos raros eh, para el modelo, para la cultura que se quiere que sea la única u uniforme, eh, hacer este tipo de programas logramos conectar con la naturaleza misma que habita en cada persona, po, que vive en la ciudad y que por ahí podría abrirse como una ventana también po, para conectar el campo con la conciencia de quien se desconectó hace un rato. Y de cierta manera, antojar a todo aquel que vive en la ciudad y que se antoje de ir al campo un poco a regresar a esas raíces de los abuelos, ¿no? Porque la mayoría son los abuelos los que se quedaron en el campo. Entonces regresar, bueno, ya hemos regresado algunos de la ciudad, ya dejamos la ciudad atrás, así como Patricio, como tu compañera. A mí también que me ha tocado irme de la ciudad y estar en el campo, pues bueno, podemos decir que nos pasa algo muy raro, ya no queremos regresar a la ciudad. O sea, nos gusta ir a visitar a la familia, nos gusta ir un ratito, pero como que volver a hacer vida en la ciudad, bueno, al menos a mí me pasa, no sé a ti, Patricio, pero ya volver a hacer vida en la ciudad ya no es algo que me apetezca, que se me haga interesante. Yo regresé a mi ciudad y ya me quería regresar, o sea, era así como ya fue demasiada ciudad, regrésate al campo de nuevo, ¿no? No sé Sí, tú. pues, porque a mí me pasa con la salud. Sí, siento que estar consumiendo el alimento que está disponible en la ciudad te lleva directamente a a la diabetes. O sea, como A la obesidad, diabetes, claro, todo un montón de... lo que es normal allá eh, está cargado, un alimento cargado muchas veces con veneno, con sufrimiento de más. Y también no solamente de los mismos animales, sino que de las personas. Hoy día estamos, tal vez, no se nos ve a las personas que quieren vivir como campesinas. Yo tampoco soy como el gran campesino, pero al menos conozco los dos mundos dentro de lo que se puede decir y he mencionado que tengo la suerte de tener trabajo acá que hacer que se relaciona con ir al campo, tareas de campo, física, el día se pasa corriendo, uno es más resistente a las condiciones del clima, no se anda enfermando, realmente como que algo más importante que solamente el paisaje. Po. Pero bueno, tal vez es nuestra labor y yo no sabía que habían conversado del Ventana Agroecológica, así que un saludo a todos. A todos para él. De bonito igual, pues. Y que prenda la idea también en otros lados. Po. Sí, de hecho, también me tocó participar en abril en la Asamblea de Mesoamérica en Guatemala y también comentamos este proceso de ventana agroecológica que en ese momento se estaba abriendo en abril, estábamos en los primeros programas y de hecho hicimos una presentación donde Aparecida. aparecíamos ahí en la foto, Las primeras fotos de... era foto estando en radio, estando ahí con todo el proceso al O aire. sea, de cierta manera ya casi en todo el continente Casi en todo el continente, porque se sabe. después nos tocó en la asamblea de Cono Sur, donde participamos con Susana, y también hablamos del contexto de ventana ecológica, que es como este proceso donde instamos a que abramos espacios de diálogo, abramos espacios de conversación, espacios donde cada territorio reconozca su cultura local y a la vez cómo se entrelace con más personas del territorio o demás organizaciones y que se reconozcan entre sí. Entonces, eso es tremendamente valioso porque, como dijiste una palabra, hace poco, Patricio, nos reconectamos en el proceso. Por algún lado, en un momento, hubo una desconexión
y por ahí no nos dimos cuenta porque fue una presión del sistema de que te insta a que compres o que le tomes atención a lo que te cuentan o te propagandean pero en sí, cuando vuelves a retomar la atención, cuando te conectas con tus pares, oye, sí, está pasando igual esto acá, cómo lo están haciendo, o estamos en estos procesos tanto campesinos, organizacionales, o de cultivo, o de mercado, o de, qué sé yo, de defensa de algún recurso que está siendo contaminado. Ahí aparecen, digamos, estos espacios donde, oye, mira, tal parte están haciendo ahí. Por si eso es muy parecido. Entonces, Betania Ecológica en Maela ha sido bien reconocido este último tiempo en estos espacios de encuentro en el continente. Bien, creo que es momento ya de escuchar una nueva canción, una canción ya como media legendaria que se llama La Maldición de Malinche, interpretada por Amparo Ochoa y Los Folcloristas. Y a la vuelta ya vamos cerrando el programa con estas bonitas noticias que hemos dado en este retiro. Así que reiteramos el saludo a la gente de Maela, Maela Andina. que claro, debe ser esa sensación de cuando uno se encuentra con personas que viven como la misma realidad pero en otra parte y que pucha así como que somos raros, nos sentimos a veces solos en nuestros lugares y que podemos reconocernos en el otro y seguramente te volví hermano automáticamente, sí, ¿no? Solamente por compartir ese sentimiento. Sí, me parece. Así para ellos, bueno, todos los programas yo creo que lo podemos dedicar a ellos, pero en particular esta canción tan importante. A la vuelta seguimos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa
somos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Y ya estamos de regreso. Escuchamos a Amparo Ochoa y los folcloristas con La Maldición de Malinche. Es momento de recordar y agradecer también a el Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes y a Sabor Los Maitenes, nuestros patrocinadores que en general tocan los mismos temas, siempre lo decimos, que acá de lo que hablamos acá en Ventana Agroecológica no es más que una manifestación de lo que esos lugares tienen como misión, de desarrollar y de promover la agroecología desde Calbuco, pero hacia todas partes, hacia el mundo y más allá. Al límite y más allá. Sin duda que es más allá. Y también un saludo a una de las emisoras que están en este trabajo también de difusión, Radio Trapananda, y también saludarlo en esta colaboración que Y aparte que tienen un montón de actividades también agroecológicas. procesos agroecológicos en la capital están influenciando y la región de Aysén. Sí, de hecho Radio Trapananda, búsquenlo en las redes sociales, siempre también están muy conectados con la agroecología. Yo no sé mucho más de ello, pero ustedes sí. Sí, es ¿Cierto? parte del equipo agroecológico también de Maela. Somos parte, así que Claro. ellos están en un trabajo bien ya de hace años colaborando. Hemos realizado encuentros conjuntos en Santiago. También acá ellos han venido a Ellos forman parte de Maela Chile. forman parte de Madera Chile con su equipo de comunicación ahí en Santiago y siempre están en estas redes em, em, de promotores de agroecología en la capital, y también encabezan la red de huertos urbanos de la zona sur de Santiago. Entonces es una red bien bonita, bien con harto empuje, donde hay mucha energía y Muchos jóvenes. muchos jóvenes, donde se está impulsando los primeros pasos de la agroecología en el mundo urbano. Se está llevando ahí, en donde es como ese primer paso. De ahí los jóvenes empiezan a ver a dónde me voy, o con quién me coordino, con quién me organizo para emprender esa vía o esa ruta de cultivar el alimento o de desarrollar estas prácticas Claro. sociales. Así que un saludo ahí para el equipo de Radio Trapananda que por estos días está desarrollando un festival de agroecología en Maipú. Así que un saludo fraterno a ellos. Bueno, ok. Oigan, para cerrar este programa de Maela sobre Asamblea Regional Andina, ¿quedó algo por decir?
Bueno, yo quiero comentar esto último que dijiste, Patricio, es bien cierto, de que cuando vamos a estas asambleas, a estas reuniones, el encontrarnos con la realidad del otro que se parece a la mía en otro contexto, efectivamente nos hace sentir que somos familia. O sea, es bien interesante, pero cuando llegamos a estas asambleas ya somos tan cercanos que se hace una amistad increíble. O sea, la mayoría de nuestros compañeros con los que nos llegamos a conocer, con los que compartimos, son nuestros hermanos en realidad. Empezamos a dejar de ver fronteras, a dejar de ver incluso cultura de un sitio y de otro, y nos vemos como iguales. Entonces es bien bonito, en realidad se logra tener esta convivencia sana, súper amorosa, que incluso se llega el día en que termina la asamblea y ya queremos volver a reunirnos de nuevo como compañeros, como compas, donde hablamos de temas que pues bueno, que tienen que ver mucho con nuestra realidad diaria y en la que no nos estamos quejando, sino simplemente estamos viendo cómo evolucionar, cómo mejorar, cómo dar pasos más adelante, cómo ayudarnos y apoyarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Guido. Sí, interesante lo que comentas. Yo creo que es un lugar, es un proceso bien cálido y bien profundo, porque en sí recoge este proceso tanto cultural que tienen cada lugar, cada país, cada territorio donde se desenvuelve el, el- el- las tradiciones en el fondo, donde se mantienen las tradiciones y en donde se están desarrollando estrategias de cómo mantenerlas, porque nuevamente hay un modelo con toda una maquinaria de que trata de homogenizar, monopolizar y controlar todo el flujo, tanto de comunicación, tanto de alimentos, tanto de energía, para, para ciertamente empezamos o con miras a que reproduzcamos las realidades de que el sistema quiere o lo que estas agendas de control quieren. Entonces, un poco lo que se desarrolla en el movimiento agroecológico es recuperar esos valores tradicionales para que las comunidades reproduzcan esos valores humanos, esos valores alimentarios que recoge cada cultura. Y eso nos da un proceso cultural tan rico entre organizaciones, entre campesinos, entre la misma sociedad en general, porque tú visitas Colombia, visitas Bolivia, visitas Guatemala, y hay un fuerte entrelace cultural de lo que es el mundo campesino y el mundo de una población en sí, donde la población r- reconoce y valora su mundo campesino. Entonces, en sociedades como la chilena, donde cuesta encontrar, donde eh, la población urbana reconozca los valores culturales de su población rural. Entonces, un poco ahí están esos espejos como para ir manteniendo la cultura, desarrollando la cultura local y que siempre la cultura local se va a ver reflejada en el alimento. Y eso es clave en nuestros procesos, tanto sociales y humanos. El alimento es clave en el cómo reconocer la cultura. Aquí en Calbuco te tenemos, por ejemplo, aún encontramos el mircao, aún encontramos el chuguayi. Uno dice, alguien de que no conoce y nos está también la chuchoca, ¿no? Compañeros del continente de que nos están escuchando, de qué estamos hablando. Es un valor, o sea, es nuestra cultura expresada en un preparado alimentario, en un plato, en una preparación. Entonces, Curanto. en un curanto, mantener nuestros valores y ahí acompañar, enriquecer los procesos, yo creo que es clave
para mantenernos de aquí a futuro con nuestras líneas de desarrollo humano, porque, como dije antes, esta maquinaria que quiere que reproduzcamos las realidades de que ellos quieren, que es esa cultura homogenizada, de que todos tengamos casi un chip inserto, que ya casi se ha logrado, pero hay comunidades que se resisten, para que en sí se desaparezca la cultura local, lo que busca el sistema. Entonces, eso lo que hace Maela es mantener nuestras tradiciones alimentarias, nuestros procesos alimentarios, nuestros mercados locales, nuestro desarrollo del mundo, tanto de los jóvenes, tanto de las mujeres, tanto de lo que es la defensa del territorio. Así que todo un conjunto de vida social que se desenvuelve en nuestra sociedad y que se ve reflejado también y tan clave como en el alimento. Así. Pues. Así mismo. Ahí sí. Gracias, Patito. Ya pues. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Larga vida. Saludos a las aguas de arriba y el movimiento agroecológico. Adiós. Adiós. Pero-